Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Como siempre digo, para mí es un placer visitar, aunque sea virtualmente, al Perú. Y realmente hoy vamos a intentar dar los conocimientos básicos sobre la creación de terrenos y la delaminación y su rol en la tectónica del Perú. En primer lugar, me gustaría decir que siempre reconozco que ustedes tienen el honor de tener la universidad más antigua de las Américas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es la decana, pero la decana no solamente de América del Sur, sino de todas las Américas. Y por lo menos muchos aquí en las regiones del sur no tienen conciencia de la importancia que tuvo en su momento la fundación de esta universidad, como digo, la primera de las Américas. Yo tengo muy gratos recuerdos, dado que la promoción de egresados del año 2009 me eligió como padrino de promoción. En esa oportunidad tuvimos oportunidad de dar la última clase y compartir con ellos momentos muy interesantes. A su vez, otro orgullo que deben tener los peruanos, que es la primera sociedad geológica de América del Sur. Por lejos le ganan a la a la Sociedad Geológica Argentina, a la de Chile y la de otros países. Otro mérito que nos indica cuán importante fue y es la geología en Perú. Bueno, dejando esto de lado, podemos empezar a hablar un poco acerca de esta región central de los Andes. El Perú tiene una posición realmente extraordinaria porque está en el centro de la cordillera de los Andes y como tal es el área tipo para estudiar los procesos andinos. Es parte de las Andes centrales. Hay toda una serie de procesos extraordinarios que han sido investigados para conocer cómo funciona en sí el orógeno andino. Ese orógeno que John Dewey llamaba Andean Type Erosion. Y hay geólogos de todas partes del mundo interesados en conocer cómo funciona ese orógeno andino y no hay mejor lugar que el Perú para conocer esos procesos. Me gustaría destacar que, en primer lugar, su margen protopacífico registra la creación de terrenos continentales. Y acá presten atención, terrenos continentales como Arequipia, fíjense que digo Arequipia y no Arequipa, después vamos a ver por qué hago esa diferencia, y el terreno de Paracas, que se han convertido en ejemplos clásicos de colisión de microcontinentes contra ese margen protopacífico. En segundo lugar, se puede estudiar muy bien los procesos asociados al empinamiento de una placa oceánica de subducción horizontal. Esto es muy importante porque, por ejemplo, más hacia el sur, en Argentina y Chile, tenemos excelentes ejemplos de cómo se horizontaliza la placa, cómo se produce un flat slab, pero no tenemos actualmente ejemplos tan buenos como lo que ha ocurrido teóricamente recientemente en el sur del Perú. Ese proceso de empinamiento de la placa, que culmina con una remoción litosférica y con una delaminación cortical, han sido muy bien estudiados en Perú. Es un lugar tipo para analizar este tipo de procesos. A su vez, digamos, desde el punto de vista tectónico, estos procesos, digamos, de empinamiento o de horizontalización de la placa tienen su respuesta desde el punto de vista estructural. Cuando la placa comienza a horizontalizarse, hay toda una serie de avances de la faja plegada y corrida de la región más oriental, de la región del antepaís, que son consecuencia de esos procesos tectónicos. Y a su vez, cuando la placa comienza a empinar y empieza a retroceder el arco magmático, hay toda una serie de procesos extensionales que tienen su respuesta en la estructura que se desarrolla. Entonces, uno puede estudiar estructuras compresivas en el sector norte del Perú y puede estudiar estructuras extensionales al sur de la deflexión de Abancay, donde hay excelentes ejemplos de cómo la extensión se ha sobreimpuesto a una estructura compresiva original. Para entender lo que está pasando en este sector central, es muy bueno tener presente que hay tres grandes sectores en toda la cordillera de los Andes. Está el sector norte, que ustedes ven aquí, que básicamente es del Golfo de Guayaquil hacia el norte, o sea, inmediatamente al norte del Perú,
que comprende tanto Ecuador, Colombia y parte de Venezuela, que caracteriza por tener procesos asociados a la producción de metamorfismo de edad andina. Cuando decimos metamorfismo de edad andina, estamos diciendo procesos metamórficos acaecidos durante el Mesozoico superior y el Cenozoico. El otro extremo de los Andes, aquí los Andes australes, vuelve a tener de vuelta estas características. Tanto la parte más al norte como la parte más al sur tiene procesos tectónicos que llevan a la formación durante el ciclo andino de rocas metamórficas. En cambio, el sector central, el que queda comprendido entre estos dos sectores, cuya parte media es los Andes peruanos, no tiene rocas metamórficas de edad andina. Tiene muy buenos ejemplos de rocas metamórficas, pero esas rocas metamórficas son o paleozoicas o más antiguas. Dicho esto, hay que tener en cuenta que en estos Andes centrales hay unos Andes que tienen un altiplano asociado y otros Andes que no presentan el desarrollo de un altiplano. ¿Eso qué significa? Que en un sector hay un desarrollo térmico detrás del arco que permite levantar los Andes y tener una altiplanicie elevada de 3.000 a 4.000 metros de altura. Eso es cuando el arco magmático está funcionando a pleno con una zona de subducción normal. En cambio, tanto al norte de donde hay altiplano, como se ve en Perú, el sector norte del Perú, o al sur, al sector sur de Bolivia, no hay un altiplano. ¿Por qué? Porque estamos en un sector donde no hay un magmatismo activo en estos momentos asociado a subducción. Entonces, hoy vamos a tratar de explicar por qué ocurre eso, principalmente enfocándonos en Perú. En el margen pacífico de América del Sur se registra acreción de terrenos tanto continentales como oceánicos. Si queremos ver los terrenos oceánicos, hay que dar una rápida observación a los Andes de Colombia y Ecuador, que registran la colisión de platós oceánicos y arcos de islas, que al colisionar producen metamorfismo, y que ese metamorfismo es de edad mesocenozoica. Los terrenos continentales o microcontinentes que se acrecionan al margen son de épocas anteriores, en todos los Andes. Son principalmente de edad paleozoica o aún en épocas más antiguas del proterozoico. Los Andes peruanos registran colisiones mesoproterozoicas y paleozoicas continentales a lo largo de su margen. Y como consecuencia de esa colisión se han producido rasgos estructurales muy importantes y conociendo esos rasgos estructurales podemos entender los procesos que han ocurrido. Rápidamente, para que tengan conciencia de la diferencia hay con Perú, podemos ver los Andes al norte del Golfo de Guayaquil. Como ustedes ven, básicamente hay una fuerte interacción con la placa caribeña y esa interacción con la placa caribeña ha producido a partir del Jurásico en adelante, toda una serie de colisiones que se expresan por metamorfismo dinámico, grandes deformaciones, levantamientos muy importantes de los Andes, que se asocian a esas colisiones de rocas oceánicas. Y ustedes pueden ver que en un mapa geológico sus características son muy diferentes a las características del Perú. Si por otro lado miramos el Perú, vamos a ver que, a diferencia de lo que se ve en el norte, en el Perú tenemos básicamente sectores o segmentos que tienen un comportamiento muy diferente de un sector al otro. En esos segmentos hay uno principal, muy bien conocido, que ha sido motivo de estudio de numerosas tesis doctorales, esto ya desde hace años, que es el segmento que corresponde a la región de Arequipa. Y en esa región de Arequipa siempre ha llamado la atención el macizo de Arequipa. Ese macizo es un macizo que tiene edad proterozoica. Tenemos un metamorfismo muy importante de edad mesoproterozoica, metamorfismo que conocemos como metamorfismo grenviliano, de alrededor de 1.100 millones de años, y ese metamorfismo está sobreimpuesto a rocas más antiguas, a rocas de edad paleoproterozoica, rocas que tienen alrededor de 2.000 millones de años, y esas rocas es la roca de Caja que ha sido, digamos, sometida a ese metamorfismo grenviliano.
A su vez también tenemos evidencias en esas rocas metamórficas de edad grembiliana de la presencia de ortogneses. Estos ortogneses que indican que eran rocas ígneas, sabemos por su geoquímica que pertenecieron a un arco magmático, que actualmente están metamorfizadas en grado medio de metamorfismo. Entonces, la existencia de un arco magmático actualmente preservado en fases metamórficas implica que hubo una zona de subducción y que esas rocas más antiguas han sido metamorfizadas durante el Grembiliano. Y para explicar eso se utilizaron dos hipótesis. La primera de ellas, la más antigua, es la que propuso Sadowski-Bettencourt y Sadowski entre 1996 y 2002. Son dos excelentes profesores de la Universidad de San Pablo, que dado que en Bolivia vieron ortogneses de edad grembiliana, asumieron que esa edad grembiliana que tenían esos ortogneses se produjo por una subducción asociada al bloque o al cratón de Arequipa. Y la otra hipótesis, la hipótesis B, que la hemos propuesto en el año 2008, en el 2009, 2010 hubo numerosos trabajos, en 2014 se analizó varios puntos de vista cómo era ese proceso. Nos hemos dado cuenta que no existe un solo arco magmático en Bolivia. El arco magmático boliviano, que se conoce como el arco de Sunzas o Sunzás, es un arco que viene acompañado con otro arco que se desarrolla sobre Arequipa. Quiere decir que hay dos arcos magmáticos. El problema que tiene la hipótesis A es que el arco que desarrolla de Sunzas está como a 600 kilómetros de Laurentia. Y al estar a 600 kilómetros de la Laurentia, que es la distancia que uno tiene cuando hace la reconstrucción palimpástica de formación de esa parte de los Andes, indica que es imposible producir un arco magmático de la envergadura que tiene el arco de Sunzas a más de 600 kilómetros de distancia de la trinchera. Por eso, cuando encontramos que había dos arcos juveniles, uno sobre Arequipa y otro sobre Sunzas, se simplifica mucho la interpretación, dado que tenemos dos arcos ubicados entre 250 y 300 kilómetros de la trinchera oceánica, uno asociado a la colisión de Arequipa, de Laurentia, y otro asociado a la colisión de Arequipa contra el resto de Gondwana. Esta hipótesis B es la que ha tenido mayor consenso. Los datos isotópicos, geoquímicos y geocronológicos apoyaron esa hipótesis B. Ya casi ha dejado de ser una hipótesis y hay consenso generalizado que Arequipa fue un segundo arco que colisionó contra el arco de Sunzas. Lo que es muy interesante es que después de esa colisión se produce un momento de extensión muy importante, se separa Laurentia de Arequipa, y eso está muy bien registrado, y vamos a ver después que eso se registra por fenómenos de ultra high temperature metamorphism, o sea, metamorfismo de ultra alta temperatura, que es característico de los procesos de desconexión y pérdida de la corteza oceánica después de una colisión. Esos procesos han sido estudiados y están muy bien representados en el sur del Perú, en lo que es el macizo de Arequipa. Entonces, resumiendo un poco esta hipótesis B, que es la que tiene más consenso, que nos explica la creación de Arequipa. Primero, se ha registrado metamorfismo de ultra alta temperatura, ultra high temperature metamorphism. Este metamorfismo es muy, muy característico de un ambiente tectónico determinado. En primer lugar, tenemos que decir que hay basamento metamórfico de los Andes centrales en edad grembiliana, que varía entre 1.200 y a 1.000 millones de años. Eso se ve en Arequipa y en muchos sectores a lo largo del margen. Arequipa subduce debajo de Amazonia a los 1.200, 1.050 millones de años. Quiere decir que el bloque de Arequipa se hundía por debajo de Amazonia. A los 1.000 millones de años choca Arequipa con Gondwana. Inmediatamente después de chocar Arequipa con Amazonia, choca Laurentia con Arequipa.
O sea, hay dos colisiones a muy corto intervalo de tiempo que nos sorprende, dado que esas colisiones están asociadas a la formación del supercontinente de Rodinia. Cuando termina de acrecionarse, producen toda una serie de colisiones terminales en más o menos 1.000 millones de años, a los 1.000 millones de años, que hay pequeñas variaciones, un lado en 1050, otro puede ser 1000, otro en 1100, pero indica un periodo de alta deformación y gran importancia del metamorfismo grenvilliano. Entonces, con respecto a Gondwana, el orógeno autóctono desarrollado sobre Gondwana es el orógeno de Sunzas, que está muy bien representado en Bolivia. Hay unos remanentes en el río Picharí, al pie de los Andes peruanos, pero en general ese metamorfismo autóctono está preservado tanto en Bolivia como en el norte de Argentina. El orógeno alóctono, el que colisionó contra Gondwana, colisionó en este caso contra Amazonia, es el orógeno que está preservado en Arequipa. Ese episodio que hablamos de metamorfismo de ultra alta temperatura está indicando y marca la separación de Laurentia y el inicio del desarrollo de un margen pasivo. Ese metamorfismo de ultra alta temperatura se caracteriza cuando después de una colisión se empieza a desconectar la losa oceánica del continente que la traía, en este caso Laurentia, y al desconectarse produce una temperatura muy alta. Esa temperatura muy alta funde la base de la corteza, y al fundir la base de la corteza se convierte eso en un estado plástico y ruptura en la parte alta que permite la desconexión de Laurentia del resto de Arequipa. Por eso cuando vamos a Laurentia encontramos que Laurentia tiene todo su desarrollo de lo que ellos conocen el Grenvillian Front, que es una zona de intensa deformación. Esa zona de intensa deformación empieza o comienza en el sur de Estados Unidos y culmina en el norte de Canadá. Todo el margen oriental de Norteamérica ha sido afectada por esa zona de colisión. También decimos que Arequipa no era parte de Laurentia, era un microcontinente separado, porque las características isotópicas de Laurentia son muy diferentes a las de Arequipa. Aquí ustedes pueden ver la relación de isótopos de plomo, donde pueden ver que Arequipa, gran parte del Perú y gran parte del norte de Argentina tienen características comunes con Arequipa. En cambio, el resto de América del Norte, lo que es principalmente Laurentia, y ese bloque de Cuyaña desprendido de Laurentia en el centro de Chile y Argentina, tienen características isotópicas muy diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Había un bloque muy grande, mucho más extenso que el bloque de Arequipa, por eso lo llamamos a ese microcontinente Arequipia, porque era un bloque que empezaba en el Golfo de Guayaquil y llegaba casi hasta el centro de Chile. Ese bloque se distingue por sus características propias muy diferentes al resto de lo que es el cratón de Amazonia. Ustedes pueden ver aquí en este ejemplo que ese bloque, cuando termina adosado y su colisión dentro de la formación del supercontinente de Rodinia, más o menos a los 1.000 millones de años, se caracteriza por la presencia de protolitos metamórficos de alto grado de edad paleoproterozoica. Eso lo habíamos mencionado. Antes se conocían exclusivamente en el bloque de Arequipa y sus representantes, tanto en el sur del Perú como en Bolivia. Hoy día lo conocemos que llegan casi hasta el Golfo de Guayaquil. Esos 2.000 millones de años son completamente exóticos con respecto al resto del Gondwana. Esos protolitos de 2.000 millones de años nos indican la extensión que tenía ese microcontinente de Arequipia que colisionó a los 1.000 millones de años con el margen del Gondwana. Importante, recuerden, protolitos metamórficos de alto grado de 2.000 millones de años. Una vez que colisiona Arequipia y se incorpora, digamos, al resto del Gondwana, el mesoproterozoico, o sea, a fines, en la parte superior del Precámbrico,
Empieza un desarrollo muy interesante. Decíamos que Laurentia se separaba y al separarse empieza a desarrollarse un margen pasivo, por lo menos en el norte del Perú bien desarrollado y en el sur del Perú también. Eso continúa también en Chile. Y acá hay unas diferencias muy, muy grandes cuando tratamos de reconstruir qué es lo que pasó en el Ordovícico. En primer lugar, en el Ordovícico tenemos un muy buen desarrollo en las sierras pampeanas de Argentina de lo que es la orogenia famatiniana. Esa orogenia presenta rocas metamórficas de alto a grado medio, también nuevamente ortogneses, que están hacia el este en contacto con rocas ofiolíticas. Enfatizo estas rocas ofiolíticas porque si al este tienen rocas ofiolíticas, está implicando que hay realmente corteza oceánica que la está separando del resto del continente. Cuando vamos al sector B que está marcado acá, que es el altiplano sur del Perú y Bolivia, vamos a ver que no tenemos rocas metamórficas ordovícicas en la región del altiplano del Perú y de Bolivia. O sea, los Andes, digamos, de la cordillera oriental, tanto del Perú como de Bolivia, no tienen metamorfismo. Tienen una plataforma sedimentaria de características clásicas que no presentan ni metamorfismo ni magmatismo. ¿Dónde está el metamorfismo de esa edad? Está ubicado a lo largo del margen. ¿Qué implica que esté ubicado a lo largo del margen? Que el arco magmático y la zona de colisión están básicamente en el Ordovícico, en la zona de Arequipa, o preservado como remanentes en la zona de Arequipa. Y esto es muy diferente que lo que habíamos hablado antes de las sierras pampeanas. En las sierras pampeanas, el arco magmático, ortogneses similares a lo que se preservan en Arequipa, están como entre 500 y 700 kilómetros del margen. Significan que el margen que los produjo, la trinchera oceánica que estaba activa, está ubicada al oeste de las sierras pampeanas. Lo mismo ocurre en Arequipa. Al oeste de este margen están preservados los remanentes que nos indican que hubo ahí una trinchera oceánica en el Ordovícico y que produjo esos granitoides actualmente metamorfizados de edad ordovícica. Ahora, si vamos al norte del Perú, ocurre algo muy distinto. En el norte del Perú vuelve a ocurrir lo que pasa en las sierras pampeanas. La orogenia famatiniana, ese metamorfismo de 465, 460 millones de años, está en la región de la cordillera de Marañón. Está lejos del arco de la trinchera oceánica que había en aquel tiempo. Y al oeste de la cordillera de Marañón tenemos remanentes de rocas ofiolíticas que nos indican que ahí se formó un océano. Entonces, ¿qué ocurre? Si analizamos los ortogneses, tanto en las sierras pampeanas como en Arequipa, como en la cordillera de Marañón, tienen las mismas edades y características geocronológicas y metamórficas similares. Las características isotópicas también son muy, muy similares. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Que una vez que colisionó Arequipa comenzó a separarse del resto del Gondwana para formar una corteza oceánica. En cambio, en la región sur del Perú, una vez que colisiona Arequipa quedó soldada forever, para siempre, al margen gondwánico. Entonces, el arco magmático, cuando se separa Laurentia y se forma el margen pasivo, se activa durante el Ordovícico y el magmatismo está en el margen. En cambio, en el norte, ese arco magmático se desarrolló en lo que conocemos ahora como terreno de Paracas. ¿Qué ocurrió? Que se separa, desarrollando corteza oceánica, el terreno de Paracas a partir del Cámbrico, y en el Ordovícico tenemos dos arcos magmáticos bien representados, uno en el terreno de Paracas y otro en el arco de Marañón. Sabemos que existe ese metamorfismo, es una cosa también que habría que puntualizar, porque ese alto de Paracas que aparece sumergido en costa afuera del norte del Perú, durante muchos años se interpretaba que era un arco positivo dentro del margen continental, en la parte de costa afuera, pero que no era oceánico. El estudio que realizó Romero y colaboradores en el año 2013
en la isla de las hormigas permitió reconocer, primero, la existencia del protolito de 2.000 millones de años. Segundo, que tenía ese protolito un metamorfismo sobreimpuesto de edad gremilliana. Y tercero, que eso también representaba remanentes de rocas ordovícicas. Y esa historia es muy similar al que aparece en la cordillera de Marañón. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que la colisión del terreno de Paracas con Amazonia produjo, bueno, antes de colisionar teníamos un arco magmático activo, colisionó y esto está preservado como un complejo metamórfico, y ese complejo metamórfico en el sector de la cordillera de Marañón tiene ortogneses de edad que varía entre 480 a 440 millones de años. Y a su vez tiene corteza oceánica, el famoso complejo máfico de Tapo, que aparece con varios remanentes a lo largo de la sutura, que tiene una edad de metamorfismo de 465 millones de años. Analicemos un poco esto. Cuando miramos el par metamórfico desarrollado entre el complejo de Marañón y las rocas sofiolíticas, representadas en este caso por el complejo máfico de Tapo, vemos que el arco magmático y ese metamorfismo estuvo activo entre 484 y 440 millones de años. El complejo metamórfico de Tapo tuvo un metamorfismo de baja temperatura, pero de alta presión. Aquí ustedes pueden ver dónde se ubica el complejo máfico de Tapo con respecto al complejo de Marañón. El complejo de Marañón tenía mucho mayor temperatura y menor profundidad, y esa variación de profundidad nos está indicando que uno es un metamorfismo típico de baja temperatura asociado básicamente a una zona de colisión. Es típico complejo de solución fósil que está indicando que a los 465 millones de años se cerró un océano en lo que actualmente es esa faja de rocas sofiolíticas. En cambio, el complejo de Marañón tiene un metamorfismo que comenzó antes y siguió después. Y veamos qué característica tiene ese metamorfismo. En primer lugar, ese par metamórfico fue muy bien estudiado, en este caso por el doctor Wilner, que es un petrólogo especializado en metamorfismo alemán. Tiene un trabajo del 2014 donde nos habla de ese metamorfismo. Pero es importante para armar toda la historia saber que hay previamente a ese metamorfismo un arco magmático desarrollado entre 480 millones de años y 465 millones de años, 68 millones de años, que es el arco magmático con edades famatinianas que Chu estudió y describió en la cordillera de Marañón. Ese arco magmático se interrumpió cuando vino la colisión. Y lo que pudo demostrar el estudio petrológico realizado por Wilner, que hay dos diferentes tipos de granitoides. Hay granitoides precolisionales asociados al arco famatiniano que tienen su apogeo a los 480 millones de años y cesan a los 465. Y hay granitos postcolisionales más jóvenes de 460 millones de años que nos indican el plutonismo, los granitoides postcolisionales en esta zona. Esta historia de granitos precolisionales preservados como ortogneses y granitos postcolisionales con mucho menos metamorfismo, de grado mucho más bajo, y típicamente postcolisionales, es la misma historia que tenemos en las sierras pampeanas. Entonces, los estudios del doctor Wilner demostraron que hay una historia muy interesante con ese par metamórfico que habíamos visto, que se desarrollaba en la cordillera de Marañón, con un complejo de subducción de 465 millones de años, y que esa historia ocurre en las sierras pampeanas. Y es interesante mencionar que el doctor Wilner hizo su tesis doctoral en las sierras pampeanas hace muchos años atrás, y se sorprendió cuando, estudiando las rocas de la cordillera de Marañón, encontró lo mismo que había encontrado en las sierras pampeanas. Entonces, básicamente es una historia que se repite. Podemos resumir entonces que el margen pacífico del Perú fue parte de Arequipa. Es
Desde el Golfo de Guayaquil hasta Bolivia y al sur de Bolivia tenemos un terreno arequipia, o sea, arequipia, de edad greenvillana, de 1.100 millones de años, que se colisionó contra el margen de Amazonia y que después se separó solamente en la parte norte del Perú. En el sur del Perú y en Bolivia, ese terreno de Arequipa quedó soldado al Gondwana. Por eso, lo que tenemos preservado en la cordillera de Marañón es el resultado de que ese terreno de Arequipa se separó, formando el terreno de Paracas, que volvió a colisionar contra el margen del Perú. Esa colisión de Paracas se produce exclusivamente al norte de la deflexión de Bancay. Esto ha sido, reconozco muy rápido, falta toda la parte isotópica y geoquímica, pero dejo dos trabajos que pueden consultar, uno en Annual Review of Earth Planetary Science de 2008 y otro en el último volumen, en la memoria 117 de APG, donde hablamos de ese basamento, de los procesos, de las características isotópicas, de las características geoquímicas y todos, digamos, los datos que permiten sostener esta hipótesis de que Arequipa se separó en el norte del Perú y volvió a colisionar en el norte del Perú, con una historia muy, muy compleja. Si son un poco más vagos y no quieren ver los trabajos originales, los invito a que lo puedan ver en 2 o 3 de los videos que están en mi canal de YouTube. Dicho esto, nos olvidamos ahora del Paleozoico y entramos en la segunda parte de la charla, que les quiero hablar de la orogenia andina. En esta orogenia andina es importante reconocer que hay dos regímenes distintos. Hay un régimen compresivo y un régimen extensional. ¿Cuándo se produce uno y cuándo se produce el otro? Y básicamente un régimen compresivo es cuando el movimiento absoluto de la placa continental, la placa superior, va hacia el Pacífico. En cambio, el régimen extensional es cuando hay convergencia, pero la placa superior está yendo en la misma dirección, en el mismo sentido que la placa pacífica. Pero para que haya convergencia relativa, la placa pacífica tiene que ir más rápida que la placa continental. Si va más rápida, la alcanza, pero hay una subducción que se caracteriza por un régimen extensional. Y esa subducción, en el caso compresivo, tiene un arco magmático típicamente calcoalcalino, con un magmatismo muy diferenciado. Tenemos en ese arco magmático tonalitas, granodioritas, granitos, toda la secuencia calcoalcalina bien diferenciada. Si es un arco expresado a niveles volcánicos, o sea, más superficial, vamos a tener basaltos, andesitas, dacitas y riolitas como expresión de ese arco magmático. En cambio, cuando tenemos un régimen extensional, el magmatismo va a ser bimodal, donde va a haber un amplio predominio de basaltos en relación a la parte riolítica, o sea que va a ser dominantemente básico, no va a tener diferenciación, no va a haber rocas o arcos calcoalcalinos en esos regímenes extensionales, y va a ser completamente diferente. Veamos un caso típico, en Nicaragua, por ejemplo, donde cuando analizamos el magmatismo, vamos del antepaís hacia la trinchera, tenemos magmatismo a los 25, a los 15, a los 10, a los 7 y el arco magmático actual. ¿Qué está indicando esto? Que el arco magmático migró del antepaís hacia el arco magmático actual. Y para que ese arco magmático pueda migrar, tiene que empinarse la placa, y sabemos que en este caso el arco empezó a migrar de esa forma porque la placa caribeña se desplaza hacia el este, igual que la placa de Cocos. Lo que ocurre aquí es que la placa de Cocos es más rápida que la placa caribeña, la alcanza y produce subducción y un arco magmático, pero con características completamente diferentes a un magmatismo calcoalcalino. Esta rápida introducción fue para entender qué es lo que está pasando en Perú. En Perú tenemos un segmento al norte y al sur de la deflexión de Bancay que tiene características muy distintas a partir del Cretácico. Fíjense ustedes, al norte del Perú tenemos compresión dominante. Al sur del Perú, desde el Oligoceno hasta la actualidad, tenemos extensión dominante. Y eso se refleja por dos procesos completamente diferentes. Vamos a ver por qué ocurre eso. Por en un caso tenemos estructuras activas muy importantes en la faja subandina, en otro caso
la faja subandina casi no está creciendo, lo que está produciéndose es una extensión que está reactivando activas estructuras compresivas. Veamos un poco más en detalle. Esa diferencia se produce a lo largo de la depresión de Bancay. Esa depresión de Bancay, cuando ustedes la miran a gran escala, es un rasgo de primer orden. Eso que está indicando que a partir del Paleozoico, cuando se separó de Arequipia el bloque de Paracas y después volvió a colisionar, se formaron estructuras que fueron reactivándose y siendo activas, muy importantes, durante la orogenia andina. Cuando hablamos de compresión generalizada en los Andes peruanos, hablamos básicamente del norte del Perú. Ustedes saben que ahí tenemos una zona de subducción horizontal, no hay arco magmático actualmente, pero hay un magmatismo que ha ido migrando desde el arco de la cordillera occidental hasta desaparecer como pequeños cuerpos en el Mioceno, muy importante desde el punto de vista mineralizante, hay varias minas que están asociadas a esos cuerpos, y esa evolución del magmatismo fue típicamente cacoalcalina. En cambio, cuando miramos lo que ocurre en el sur, tuvimos una zona de subducción horizontal, pero a partir del Eoceno, básicamente al fin del Eoceno hasta el Mioceno, empezó a empinarse, y al empinarse produce extensión, y esa extensión va produciendo un magmatismo que no tiene las características que tenía el magmatismo original asociado a compresión. Entonces, en el norte del Perú el magmatismo avanzó hacia el antepaís. En el sur del Perú el magmatismo avanzó hacia el sector de la trinchera. Ahora, si nos concentramos en el norte de la depresión de Bancay, o sea, en el norte del Perú, tenemos migración del arco magmático desde el Cretácico superior, el Eoceno superior hasta el Mioceno, desaparece básicamente a fines del Eoceno el magmatismo de arco, quedan todavía pequeños remanentes en el Mioceno inferior a medio, y actualmente no tiene ya actividad magmática. Y tenemos una muy fuerte compresión. Quiere decir que sigue habiendo una gran compresión que se inicia en el Cretácico superior con la orogenia peruana, sigue la orogenia incaica y continúa con la orogenia quechua hasta nuestros días. Si miramos ahora el sur del Bancay, tenemos una migración del arco que empieza en el Cretácico superior hasta el Eoceno, similar a la parte norte, pero a partir del Eoceno, y en particular del Oligoceno, empieza a variar. Hasta el Eoceno tenía un comportamiento similar al que teníamos en el norte, pero a partir del Oligoceno empieza a migrar hacia la trinchera oceánica. Eso da características completamente diferentes al norte y al sur, o en la parte más antigua del sur y la parte más joven. Después de esa migración tenemos que ver que esto ocurre sobre algo que ha tenido la colisión de los terrenos de Paracas o de Arequipia en forma más amplia. ¿Qué ocurre? Después de la colisión que habíamos hablado que se produjo a fines del Paleozoico superior, bueno, se produjo en la Virginia Famatiñana y continuó la parte compresiva y terminó básicamente esa orogenia gondvánica a fines del Paleozoico superior, empezó un periodo extensional. Ese periodo extensional está muy bien desarrollado en la cuenca de Pucará, en el norte de la depresión de Bancay. Y aquí quiero remarcar una cosa para notar la importancia que tuvo el bloque de Paracas. Sobre Paracas casi no hay extensión. Toda la extensión se concentra en el bloque superior, o sea, en lo que había sido sobre el cratón de Amazonia, digamos, para hacerlo más sencillo. Y eso es porque la extensión en un sistema colisional con sutura previa se desarrolla exclusivamente en el bloque superior, en el hanging wall de la sutura. Vean ustedes este ejemplo. Acá tenemos el lower plate hacia la izquierda, que está por debajo de la sutura, y lo que está por encima de la sutura es donde se desarrolla el rift. En ese rift se desarrolla, como lo vemos acá, el bloque de Pucará, en el hanging wall de la sutura. O sea que en la placa inferior no tenemos rift, en la placa superior tenemos rift, y todo Pucará y las secreciones marinas y todo eso entra básicamente en la perplate. Ese mar que tenemos en la cuenca de Pucará entra básicamente por el paleogolfo de Guayaquil o por la parte norte de Chiclayo, donde hay remanentes todavía menores del gran desarrollo que tuvo el grupo de Pucará en la placa superior.
Si comparamos lo que ocurre a partir de esa orogenia peruana, en la parte sur hay cosas muy interesantes y muy diferentes a la parte norte. La característica principal que caracteriza la parte al sur en la orogenia peruana es el desarrollo del colapso gigante submarino de Ayabacas. Eso ha sido muy bien estudiado en la tesis de Callot del año 2008, pero es exclusivo del sur de la depresión de Abancay. Fíjense ustedes en este mapa paleogeográfico, donde pueden ver el desarrollo de la depresión de Abancay, básicamente al sur de esa deflexión. Y aquí les llamo la atención. Ustedes quizá, como lo ven continuamente a este colapso de Ayabacas, es gigante, es uno de los más grandes del mundo, o sea, creo tercero o cuarto en el ranking mundial por sus dimensiones. Tiene 80.000 kilómetros cuadrados de desarrollo, tiene 10.000 kilómetros cúbicos de barro y flujos detríticos que está controlado también por esas estructuras previas. Donde termina Paracas no hay ese colapso. Sí está muy bien desarrollado al sur, donde teníamos el antiguo macizo de Arequipa. Fíjense ustedes, bueno, ustedes conocen muy bien ese submarino, ese colapso del abanico submarino de Ayabacas, es ejemplo del libro, han venido de todas partes del mundo para estudiarlo, y me olvidé decir que el primero en estudiar ese abanico fue Arnold Heim. Arnold Heim fue uno de los grandes tectonistas suizos, uno de los padres de los Himalayas, de los Alpes, vino a los Alpes y cuando llegó al Perú se sorprendió por el gran desarrollo y dijo, señores, abanico submarino de Abancay caracteriza el pico máximo de la orogenia. Digo esto y enfatizo eso porque muchos asocian el colapso de Ayabacas a una fase extensional. Ese colapso está asociado al clímax de un régimen compresivo que produjo el levantamiento del alto de Puno, Cusco, y el levantamiento de ese arco durante el Cretácico superior produjo una avalancha en lo que es la cuenca andina desarrollada en ese momento, y esa avalancha produjo ese gran volumen de rocas del abanico de Ayabacas. Esta es mi interpretación. Hay otras interpretaciones que todavía insisten de que eso es un sistema extensional, pero una extensión no produce un abanico gigante de estas características. En todas partes del mundo, estos abanicos gigantes submarinos están asociados al clímax del levantamiento. Entonces, en una estructura extensional previa, como había en el Jurásico Cretácico inferior, cuando se produce el levantamiento Cretácico superior, todo eso produce un colapso y ese colapso está expresado en el abanico de Ayabacas. Bueno, una vez producido ese abanico de Ayabacas, el arco magmático sigue migrando. Ahí tienen la tesis de Víctor Carloso, que muy bien explica, hay un trabajo también reciente del 2013, que a partir del Cretácico superior, tanto en el norte como al sur, todo el magmatismo estuvo migrando hacia el antepaís. En el Eoceno alcanza su clímax. Esto está indicando que el arco magmático fue migró lo más hacia el este, casi hasta la cordillera oriental en el Eoceno, y a partir de ahí ocurre solamente en la parte sur la colisión de una dorsal oceánica, y esa dorsal oceánica choca a partir de más o menos la latitud de Nazca hacia el sur, y esa dorsal empieza a migrar lentamente hacia el sur. Pero ¿qué pasa? Al chocar una dorsal se produce una zona de subducción horizontal. Esto ha sido muy bien explicado por Carlotto en ese trabajo del año 2013, y después de esa colisión muy importante en el Oligoceno, la dorsal sigue avanzando hacia el sur y se produce un arco interno, o sea, se produce fenómenos de
de fusión cortical, después vamos a ver cómo se produce, pero a partir del Mioceno empieza a colapsar la losa oceánica y empieza a migrar hacia la trinchera. Esto ha sido muy bien estudiado, no solamente por Carlotto, sino en la tesis doctoral de la doctora Mamani, unos años antes. Empieza a empinarse a partir del Oligoceno superior el arco magmático. Antes de su empinamiento produce ese hermoso ejemplo que tenemos en Ayaviri de estratos de crecimiento de edad oligocena, tiene una edad de 29 millones de años. Esa edad y esos estratos de crecimiento nos está mostrando el timing, el momento en el cual colisionó esa dorsal asísmica contra el margen peruano. Después de esta colisión empieza a empinarse la placa, y al empinarse la placa empieza la migración hacia la trinchera oceánica. Esto está muy bien explicado en la tesis de Mamani. Ustedes pueden ver que hay dos segmentos. En el segmento al sur de Abancay hay un segmento norte que acompaña un poco en la evolución a lo que ocurre en el norte del Perú. En cambio, hay un segmento sur que empezó igual. Los dos tuvieron subducción, pero a partir de cierto momento, básicamente a partir de los 27 millones de años, el norte, o sea, al norte de los 16 grados sigue habiendo compresión y al sur de los 16 grados empieza a empinarse la placa. Y esto continúa todavía entre los 10 y la actualidad. En el segmento norte recién en los últimos millones de años empieza a empinarse, mientras que en el segmento norte la migración es muy importante. Esto lo pueden ver muy bien explicado en la tesis de Mamani. En esa tesis de Mamani nos dice, bueno, hasta el Oligoceno todo el magmatismo fue evolucionando para producir bien tierra adentro, bien en la zona del antepaís, el arco de Anda. Y a partir de los 30 millones de años, en especial el sector central de los Andes peruanos del sur, se produce una migración hacia la trinchera del arco magmático que a partir de los 3 millones de años vuelve y se ubica en la situación actual. Entonces, importantísimo. Repasemos esto. En el Eoceno, Oligoceno, toda la compresión. Y a partir del Oligoceno empieza a empinarse, después de la colisión de la dorsal, en la zona de la losa oceánica. Y acá cuando hablamos de colisión que empieza a la altura de Nazca, esto no tiene nada que ver con la dorsal de Nazca. Esta dorsal fue migrando y actualmente es la dorsal de Juan Fernández que está colisionando frente a Chile Central. Quiere decir que la dorsal de Juan Fernández empezó a colisionar a la altura de Nazca y empezó a migrar paulatinamente hacia el sur. O sea, no tiene nada que ver porque lo que ocurrió después es que la colisión de Nazca, que empieza desde el norte del Perú y llega actualmente a la latitud de Nazca. Son dos dorsales completamente distintas. Y sus efectos vamos a ver que son completamente distintos. Entonces, es claro que el arco de Anta es seguido por el arco de Tacasa, por el arco de Barroso, tanto superior e inferior, hasta el arco magmático actual que desarrolla a partir de los 3 millones de años. Entonces, migra hacia la trinchera, eso migra porque hay un empinamiento de la placa subducida simultánea, hay una extensión generalizada en el sur del Perú, esto se produce después de la colisión de la dorsal, porque la dorsal sigue avanzando hacia el sur y eso produce el colapso. La onda compresiva se focaliza en el frente del sistema subandino y no tiene la envergadura y la importancia que tiene en el norte del Perú. Vamos a analizar un poquito rápidamente qué es lo que pasa cuando una losa se pone horizontal. Sabemos que en flat lap subduction no hay magmatismo, desaparece el magmatismo. ¿Por qué? Porque la cuña estenosférica está muy tierra adentro, ya está completamente deshidratada y no produce un arco magmático. En cambio, en su horizontalización, todo lo que tenía de hidratado, que no produjo un magma, fue metasomatizando la base de la litosfera. Ahí ha hidratado la base de la litosfera. Y cuando esto se empina, la cuña estenosférica empieza a retroceder, y cuando la cuña estenosférica está parcialmente fundida, toma contacto con la base inferior de
del manto litosférico, el manto litosférico empieza a fundirse y forma un arco magmático. Por eso, durante el proceso de empinamiento, hay un arco magmático que acompaña la ubicación de la cuña astenosférica hasta llegar a la trinchera actual. Este proceso fue muy bien descrito por James Isaacs en el año 1929. Es un geólogo y un geofísico que fueron los que puntualizaron desde el punto de vista geofísico, desde el punto de vista termodinámico, qué es lo que ocurría. Entonces, desde el punto de vista petrológico fue definido por Kei y por Kei Coira, pero desde el punto de vista geofísico por James Isaacs. Lo que ocurre es que a medida que va el arco magmático avanzando hacia la trinchera, se funde la corteza, se remueve el manto litosférico y eso produce fusión de corteza y grandes volúmenes de rocas riolíticas. Estos grandes volúmenes de rocas riolíticas están muy bien representados en el sur del Perú a partir de los 18 millones de años. Esto también está representado por lo que se conoce como el arco interno de edad Oligoceno-Miocena, casi en el límite con el Perú y Bolivia, y sigue al sur de Bolivia. Esto está produciéndose por la remoción del manto litosférico y por la fusión de la corteza. Esto ha sido evidenciado también en el momento que está ocurriendo actualmente en el límite, en el sur de Bolivia, casi en el límite con Argentina. Los estudios de Susan Beck y George Sands del año 2002 pudieron retratar lo que ocurre en estos momentos, donde empieza, digamos, la remoción de la litósfera. Ustedes pueden ver aquí que la litósfera ha sido parcialmente removida. Hay un sector donde falta el manto litosférico de la placa sudamericana. Por ahí incursiona el magma. Ese magma funde la base de la corteza y produce esos residuos riolíticos. Esto es lo que está ocurriendo actualmente entre Arequipa y Amazonia. Quiere decir que estamos viendo actualmente cómo son esos procesos. Y cuando vamos hacia atrás, estos procesos que han sido idealizados en la parte sur del Perú están asociados a lo que describía Mamani. Mamani decía que el arco iba retrocediendo. Al retroceder el arco, empieza a removerse el manto litosférico, empieza a fundirse la corteza y empieza a ver ese magmatismo riolítico tan característico que se observa a partir de los 18 millones de años en la cordillera oriental del Perú, del sur del Perú. Entonces, tengamos presente que este es el retrato actual y esto nos permite a nosotros reconstruir los procesos que han ocurrido en esta zona. Hay inyección de material fundido, esa inyección remueve el manto litosférico, funde parte de la corteza inferior y esa corteza inferior llega a la superficie en forma de riolitas. Esto ha sido muy bien estudiado por los grandes campos riolíticos de los Frailes en el norte de Bolivia, casi en el límite con Perú, en el centro de Bolivia y norte de Argentina, y en el centro de Chile y norte de Argentina. Entonces, estos procesos han sido muy bien estudiados y reconocidos desde el punto de vista petrológico, isotópico y geoquímico. Y está asociado al empinamiento de la placa. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría concluir que cuando observamos el sur del Perú, tenemos casi un ciclo completo de lo que se da como el ciclo orogénico de Dickinson. Y el ciclo orogénico de Dickinson, a diferencia del ciclo de Wilson, el ciclo de Dickinson se produce en una zona de solución, en un margen andino. Empieza, como ven en la parte superior, con un arco magmático. Ese arco magmático está muy bien desarrollado, al principio en forma incipiente. A medida que va avanzando el arco magmático, empieza a calentar la corteza. Al calentar la corteza a un volumen, van desarrollando transiciones frágiles y dúctiles. Como ven aquí en la tercera parte de esto, en la parte central, ese arco, ustedes lo pueden ver acá, ese arco magmático y esas transiciones frágiles y dúctiles permiten el desacople entre la corteza inferior y la superior y empieza a formarse importantes fajas plegadas y corridas en la región del antepaís. Cuando la losa oceánica empieza a ponerse horizontal, llega un momento que desaparece el arco magmático, que es lo que ustedes ven acá. Desaparece el arco magmático y al desaparecer el arco magmático,
no hay arcomagmatismo, no hay magmatismo, hay una fuerte compresión, se produce una intensa deformación, grandes estructuras de tipo thick skin asociadas a la parte horizontal, y luego, cuando la losa empieza a empinarse, empieza a haber fenómenos de extensionales, domina la extensión generalizada, hasta que se remueve el manto litosférico, como ven acá, y al removerse el manto litosférico y fundirse la corteza inferior, se produce la última onda muy importante de desarrollo de fajas plegadas y corridas. Luego de eso, se vuelve a iniciar el ciclo con un ciclo de evolución normal, con un nuevo arco magmático y la historia repetitiva como la anterior. Esto en algunos sectores de los Andes se ve hasta 2 a 3 veces. En el sector del sur del Perú está muy bien representado a partir del Cretácico superior hasta la actualidad, donde tenemos el arco de vuelta a su posición original. En el norte del Perú llega básicamente hasta la parte de subducción horizontal. Todavía no se empezó a empinar la losa oceánica, por eso el norte del Perú está representado por la mitad derecha de este ciclo de Wilson, mientras que al sur del Perú ya pasó y tenemos el ciclo orogénico completo. Sé que lo que les he contado, sé que lo que les he contado ha sido un poco rápido, pero lo invito a ver estos videos, que son diferentes charlas que he tenido con la comunidad peruana, que lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Tienen 4 charlas donde hablamos en detalle de cada uno de estos procesos. Lo pueden ver, como dijimos, en estos videos y, como digo siempre, les recomiendo, si quieren estar actualizados, que se suscriban a mi canal de YouTube, donde no solamente hablamos del Perú, sino que hay numerosas charlas de otros sectores y de otros procesos a lo largo de los Andes. Esto era básicamente lo que quería contarles. Si hay